Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En la carta a los Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, segunda Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Finalmente, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Pero queremos meditar de una forma sencilla en estas escrituras que acabamos de leer, y lo que los ha unido en mi corazón es que son versículos o porciones que con cierta frecuencia son mal interpretados. Entonces quisiéramos notar qué dice la palabra en el contexto en el cual se hallan estos versículos y procurar también tomar algunas lecciones para nuestro provecho espiritual. Se hizo el comentario al final del estudio que hay muchos amigos presentes en la reunión que no son salvos. Y queremos dar una palabra de animación para usted a buscar la salvación mientras tenga oportunidad. Estamos pensando en esa porción de 1 Pedro capítulo 3. Y allí el apóstol, hablando de la muerte del Señor, dice que padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y aunque allí espíritu aparece con E minúscula, es una referencia al Espíritu Santo de Dios. Porque la resurrección del Señor fue por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero Pedro añade, en el cual, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, esta es una porción que a veces se malinterpreta para decir que después que el Señor murió en la cruz y fue sepultado, mientras estuvo en el sepulcro antes de resucitar, Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Otra mala interpretación, queriendo decir que descendió al infierno para predicar a los espíritus encarcelados. Pero ese es un error. El Señor no descendió allí. Cuando el apóstol Pablo dice, escribiendo a los Efesios, que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, está hablando de su humillación hasta no poder bajar más. El Rey de Gloria, el Creador del universo, se hizo una criatura, sujeto voluntariamente a las limitaciones de una vida humana, aunque sin pecado, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Descendió hasta lo más bajo, pero Él ascendió a lo más alto. Si queremos, hermanos, pensar en esa subida, no fue una subida física, es una subida moral, de honra y gloria. Entonces el descenso fue moral, hasta la indignidad y la humillación más profunda, la muerte y muerte de cruz. Pero ¿qué quiere decir Pedro cuando dice, en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados? Estos espíritus encarcelados son los que en otro tiempo, en los tiempos de Noé, desobedecieron la predicación de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Pero en qué sentido? En el Espíritu Cristo fue y los predicó a ellos. El capítulo 1 de esta misma carta nos da la clave, porque el capítulo 1 dice, en cuanto a los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. De manera que cuando Isaías, Jeremías, Ezequiel profetizaron, no eran ellos, era el Espíritu de Cristo en ellos, que anunciaban los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y de la misma manera,
Primera Pedro 3:19 está enseñando que el Espíritu de Cristo en Noé predicó a aquellos cuando estaban vivos, mientras se preparaba el arca, pero rechazaron el mensaje y se perdieron. Es una palabra de animación a los que no son salvos, aprovechar la oportunidad que el Señor le da hoy de ser salvo, porque la venida del Señor se acerca, y como la puerta del arca se cerró, la puerta de salvación para usted se va a cerrar. Entra mientras tenga oportunidad hoy mismo, creyendo en el Señor como Salvador personal. Pero ¿cómo ser salvo? Romanos capítulo 10. Encontramos allí unas palabras que con frecuencia se cita a personas con angustia que desean ser salvas. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y con frecuencia escuchamos decir, después del culto, fulano confesó el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir eso? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso quiere decir que toda persona que confiese con su boca y dice Jesús es el Señor, es salvo. El Señor dijo en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces no quiere decir eso, ¿verdad? ¿Cuánto cuidado necesitamos al tratar con personas que desean ser salvas? ¿Cuánto cuidado amerita que usemos lenguaje apropiado que sin querer los vaya a engañar? A veces se anima a una persona que quiere ser salva, confiesa el nombre del Señor, pero ¿qué quiere decir eso? Aquí en esta misma porción el contexto nos ayuda. Y de nuevo queremos pedir a los que no son salvos prestar atención por un momento, porque usted puede ser salvo esta tarde. ¿Cómo puede ser salvo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y recordemos, hermanos, que en esta carta el apóstol está hablando a creyentes que tienen un trasfondo judío, aunque escribe a los romanos. Y por eso desde el capítulo 1 él viene hablando de la ley y cómo los que están bajo la ley están bajo pecado, y luego habla de los gentiles igualmente bajo pecado. Luego empieza a preguntar ¿qué beneficio tiene el judío? Mucho, dice él, de ellos tiene la ley, tiene la palabra de Dios, tiene las promesas. Pero luego él dice que hemos declarado que judío y gentil están bajo pecado, todos destituidos de la gloria de Dios. Y luego empieza a hablar de las promesas que tuvieron. Es muy evidente que la carta a los romanos tiene por delante lectores judíos, ¿verdad? ¿Qué representaba para un judío que no era salvo? Declarar Jesús, el que crucificamos, es el Señor. Eso para un judío implicaba el Señor Jehová. Eso fue lo que la nación declaró ser falso. Él no es el Mesías. Él no es el Hijo de Dios. Él no es el que dijo ser. Él fue un engañador. Pero para un judío levantarse y públicamente identificarse y decir Jesús es el Señor, está declarando Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías de Israel. Yo lo acepto como mi Señor. Entonces ese es el contexto, ¿verdad? Y por eso dice más abajo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? No es mencionar el nombre,
es confiar en la persona que lleva ese nombre. Todo el que invocare, nosotros invocamos el nombre del Señor al congregarnos en su nombre. Y estamos entonces haciendo nuestro toda la autoridad de Él para congregarnos como lo hacemos. Estamos invocando su nombre para congregarnos. Y para ser salvos nosotros invocamos el nombre del Señor. Es decir, nosotros confiamos plenamente y solamente en Él y su obra redentora en la cruz. Por eso es que en el resto del contexto hace énfasis en creer. Porque es por creer en el Señor. Creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por cierto, eso también tiene a ese trasfondo judío. ¿Qué dijeron los judíos de la resurrección del Señor? No resucitó. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Pero aquí hay uno que se levanta y dice: Jesús, Él es el Señor. Y yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Este está poniendo su fe en Cristo y está declarando con su boca lo que ya sucedió en su corazón. Puso su fe en Él. Por eso dice en el versículo 11, la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Dice también en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice también en el versículo 16: no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces el resto del contexto aclara: la salvación es por creer en el Señor Jesucristo y no meramente por pronunciar palabras. Jesucristo es el Señor. Amigo que no eres salvo, quizás hay algún joven, alguna joven aquí que en su niñez o en su adolescencia dijo haber creído en el Señor, pero usted en el corazón sabe que usted no ha tenido un cambio y que usted no tiene el poder divino para vencer el pecado y el mundo. Yo quiero animarle en esta tarde a orar al Señor y pedirle: aclárame si yo soy salvo. Y si usted no es salvo, puede serlo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero en Mateo capítulo 24 tenemos una porción que trae confianza en cuanto a la salvación. Pero también es otro pasaje que a veces es mal interpretado. Mateo 24 y versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿No ha oído usted esa enseñanza que hay que perseverar para ser salvo? Y el que no persevera perdió la salvación. Bueno, eso es lo que parece enseñar el Señor aquí, ¿verdad? Pero cuando pensamos por un momento en el contexto en el cual el Señor dijo esas palabras, nos vamos a dar cuenta que Él está hablando no de esta dispensación de la gracia, sino de la que va a seguir, la gran tribulación. Y todo este capítulo está hablando de ese tiempo, ¿verdad? La gran tribulación que vendrá. Y va a ser predicado el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia de este momento, el evangelio del reino. Los 144,000 van a salir por todo el mundo anunciando ese mensaje, y muchos van a creer en el Señor. Y aquí el Señor le dice: muchos tropezarán, se entregarán unos a otros. Él habla acerca de falsos profetas, se van a levantar, van a engañar a muchos. Pero Él dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Él está aquí hablando de aquellos que van a creer el evangelio durante la gran tribulación.
Y a pesar de toda la oposición, y a pesar de toda la persecución, los que logran llegar al final de la gran tribulación sin haber perdido la vida, serán salvos para entrar vivos al reino milenario del Señor. Ese es el contexto que tenemos aquí. Entonces, el que persevere hasta el fin de la gran tribulación, sin perder la vida por la persecución, será salvo. Va a entrar vivo al reino milenario del Señor. Esa es la interpretación que encontramos según el contexto. Pero eso además trae gran consolación al creyente, porque la palabra de Dios nos asegura que nuestra salvación es eterna. ¿Somos infieles? Sí, Señor. Lo lamentamos, gemimos, porque no somos lo que debemos ser ante el Señor. No somos lo que Él quiere que seamos. Tampoco somos lo que nosotros deseamos ser. Pero nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad a Él, sino de su obra en la cruz a nuestro favor. Somos salvos. Permítame decirlo de esta manera. Somos salvos no tanto porque creímos en Él, somos salvos porque Él nos salvó. No es por obras, no es por lo que hicimos, no es por el tamaño de nuestra fe. Es porque Él dio su vida en la cruz por nosotros y murió por nuestros pecados y pagó nuestra cuenta a Dios y nos ha dado la salvación. Y Él dice: yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo voy a mencionar dos cositas para nuestra consolación en este tema. Si la salvación se pudiese perder por ser infiel al Señor, ¿en qué momento de nuestras vidas hemos sido completamente fieles? Nunca seríamos salvos. Lo que pasa es que tenemos esa idea que si un creyente es apartado de la comunión fue infiel. Pero Dios, hermanos, es absoluto. El que sabe hacer lo malo y no lo hace, le es pecado. Eso es pecado. Así como la inmoralidad es pecado. Entonces, ¿en qué momento seríamos completamente fieles para no perder la salvación si así fuese? No, pero es por gracia. La gracia de Dios nos salvó. La gracia de Dios nos mantiene salvos. Otra cosa que notamos es que Dios dice en su palabra: nos ha dado las arras de su Espíritu. Esa promesa de salvación hasta la redención de la posesión adquirida. Se está hablando del cuerpo. ¿Cuándo va a ser redimido el cuerpo de la presencia del pecado? Cuando el Señor venga. Entonces, según Efesios 1, ¿hasta cuándo tendrá el creyente el Espíritu Santo morando en él? Hasta la venida del Señor. Para perder la salvación, el Espíritu Santo tendría que salir. Pero Dios dice que estará allí hasta la venida del Señor. Una tercera. Si se puede perder la salvación, ¿es una vida eterna? ¿Qué es algo eterno? Es algo que no tiene fin. Apreciado hermano, apreciada hermana, aquel momento que usted recibió a Cristo, que yo creí en Él, recibimos una vida eterna. ¿Y sabe cuándo va a terminar? Nunca. Por todas las edades eternas seremos salvos. ¿No le provoca decir aleluya? Alabado sea el Señor. Nuestra salvación es eterna. Pero vamos a pensar en la otra porción que leímos en Segunda Corintios 5. Estamos pensando ya en la venida del Señor. Y aquí el apóstol está hablando de ese sublime día, la venida del Señor.
Y él dice en el capítulo 5, porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Yo no sé si usted se ha puesto a imaginar cómo será la mansión que el Señor tiene para usted allá arriba. Usted no se ha puesto a pensar en eso. ¿De qué tamaño será esa mansión? Una habitación celestial, un edificio. Pero no quiero desanimarlo, pero eso no es lo que está enseñando aquí. No. La casa del Padre será nuestro hogar. Yo no creo que cada quien va a tener una mansión. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gracias a Dios que es así, hermanos. Mejor estar en la casa del Padre que en una mansión al lado de la casa del Padre. Pero ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pablo con esta palabra? En este pasaje, comenzando en el capítulo 4, él usa 4 figuras para describir el cuerpo del creyente. En el capítulo 4 y el versículo 7 dice: tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro. Este cuerpo es un vaso de barro. Pero en este vaso de barro Dios ha puesto un gran tesoro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. El tesoro es el que está dentro del vaso de barro. El evangelio que llevamos es el tesoro. Y al predicarlo debemos hacerlo de tal manera que sea el tesoro sea exaltado. Cristo crucificado, porque Él dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y el que presenta el mensaje es solamente un vaso de barro, muy frágil, no muy bonito, nada atractivo y nada de valor en él. Lo que tiene el valor es el tesoro. Pero también al final del capítulo dice en el versículo 16: por tanto no desmayamos, antes aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El cuerpo es el hombre exterior, pero el que tiene valor es el hombre interior. No nos preocupemos por las canas que empiezan a salir. Ese es el hombre exterior. Pero preocupémonos si el hombre interior comienza a mostrar poco vigor. El hombre espiritual. No nos preocupemos por el hombre exterior que se va desgastando. El hombre interior se va renovando de día en día. Nosotros debemos tener esas experiencias, hermanos, de ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hablando de ese hombre exterior que se va desgastando, Él dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esa es la tercera figura. El cuerpo del creyente es como una carpa, un tabernáculo, algo portátil. Y cuando llegue el día que Dios dé la orden de marchar, el tabernáculo se desarma para avanzar a la gloria. Y cuando lleguemos a la gloria, ¿se vuelve a armar el tabernáculo? No, tenemos de Dios un edificio. El tabernáculo es algo portátil, algo temporal, con el cual podemos servir al Señor aquí y se va desgastando. Pero al llegar a la gloria en la venida del Señor, vamos a tener algo permanente, algo glorioso, algo semejante al cuerpo de la gloria suya, de Cristo. ¡Qué maravilla! Un edificio no hecho de manos, eterno en el cielo. ¿Qué nos está enseñando el Señor, hermanos? Que levantemos la mirada de las tribulaciones del tiempo presente
y va a cambiar para bien. Pronto vamos a llegar al puerto a donde anhelamos llegar. Va a ser gloria perfecta para nosotros. Y Él dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí Él está presentando la posibilidad que el creyente tenga que partir por la muerte. Y entonces Él dice, el tabernáculo va a ser desarmado, pero no vamos a recibir el edificio al llegar al cielo. Eso tiene que esperar la venida del Señor. ¿Y qué sucede con el creyente que ha partido y está ya en la presencia del Señor? Su cuerpo, su alma está con el Señor, pero aún sin el cuerpo. Por eso Él dice acá, gemimos, deseamos la venida del Señor. ¿Por qué? Porque no quisiéramos ser desnudados. Otra palabra, Pablo dice, yo anhelo que el Señor venga y no pasar por la muerte, para de una vez entrar a la gloria, pero ya con ese edificio, el cuerpo transformado. No quisiera pasar al cielo para estar con el alma desnudada, esperando la venida del Señor. Sin embargo, los que nos han precedido no han perdido nada, porque en la venida del Señor los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en la nube. Pero para terminar, vamos a pensar en esa porción que leímos en 2 Pedro, capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En este contexto el apóstol Pedro está hablando de la importancia de prestar atención a la palabra de Dios y la importancia de recordar al pueblo de Dios las verdades de la palabra de Dios. Y él le dice, esto es aún superior a cualquier revelación. Y él dice, puedo decirlo por experiencia, porque nosotros vimos su majestad cuando estuvimos con él en el Monte Santo, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Nosotros vimos con nuestros ojos su majestad. Nosotros oímos esa voz del mismo Padre cuando estuvimos en el Monte Santo con él. Pero él dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Las Escrituras, lo que está escrito. Alguien pudo haberle dicho a Pedro, pero usted está seguro que usted no estaba soñando, porque estaban los ojos cargados de sueño. Acuérdese que usted dijo eso, estaban con los ojos cargados de sueño. ¿No será que usted soñó algo? Pero tenemos la palabra profética más segura. Aquí leemos siempre lo mismo, nunca cambia. No hay variación. ¿No será que usted pensó que escuchó una voz? Puede ser. Pero aquí tenemos la palabra profética más segura. Apreciado hermano, hermana joven, cuando usted le hablan de revelaciones, que el Señor me habló y el Señor me declaró, no se preocupe, porque usted no tiene tales experiencias, porque usted tiene la palabra profética más segura. Usted tiene algo mucho mejor, este sagrado libro.
Y Él dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. A usted dice, pero qué bueno es tener la Biblia y yo la leo y entiendo muy poquito. No se preocupe, no se preocupe. Todos aquí estamos en la misma situación, entendemos muy poquito. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vamos a procurar estar atentos a lo que la palabra de Dios enseña. Como teniendo una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y leemos algo de la palabra y es como algo oscuro, no entendemos. Pero seguimos leyendo esta palabra que es una antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y sigue leyendo. Y mientras pasa el tiempo y los años, esta antorcha va alumbrando en esos lugares oscuros de la palabra de Dios hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana sale en su corazón. En su corazón se va a hacer como de día con relación a verdades de la palabra de Dios. Muchas veces esto se aplica a la venida del Señor. Pero el contexto no es la venida del Señor. El contexto es el uso bendito que podemos darle a la palabra de Dios. Y termina la sección diciendo, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Esta palabra actúa como una antorcha en lugar oscuro hasta que amanece la verdad en nuestro corazón, verdades que no comprendíamos. Lo hace por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que inspiró este libro es el que revela las verdades de este libro. El Señor dijo, Él los guiará a toda verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Y esperemos con ansia la venida del Señor.